Bienvenidos al podcast semanal de Meditación Bíblica Internacional. Este día estaremos meditando en el pasaje de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Y para iniciar, daremos lectura del pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Luego de la lectura, meditaremos en este pasaje leído, iniciando con una oración para que la ayuda del Espíritu Santo esté presente para hacernos escuchar y entender la voz de Dios. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lengua de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas las personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ello diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Este lunes pasado comenzamos a meditar en el libro de Hechos. Como sabemos, muchas veces Hechos es considerado como la segunda parte de la obra Lucas Hechos. Por lo tanto, hermanos, les invitamos a que puedan tomarse un tiempo para hacer un repaso del Evangelio de Lucas. Después del capítulo 1, que nos narra la promesa de Jesús acerca de la llegada del Espíritu Santo y de la elección del discípulo que tomará el lugar de Judas, en el capítulo 2 vemos una historia que para muchos es muy conocido. Hasta me atrevería a decir demasiado conocido, con la nota negativa que lleva la palabra demasiado. ¿Cuál es la razón? Es una historia tan conocida que no permite escudriñarlo detenidamente, sino que nuestra mente lo da por conocido y tiende a no detenerse en detalles. Tal vez haya personas que conozcan esta historia por oídas, pero no toman el tiempo para poder confirmarlo en el texto bíblico, justo porque es demasiado conocido. En este podcast tampoco nos vamos a detener a hacer un exégesis de este pasaje. Sin embargo, les invitamos a que podamos dejar nuestros preconceptos para concentrarnos en lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través del texto bíblico. En el día de Pentecostés, discípulos de Jesús estaban reunidos en oración. ¿Qué es lo que pedían? ¿Qué es lo que esperaban? Ellos no estaban pidiendo algo personal o algún deseo que traían, sino estaban pendientes a la promesa que Jesús le había hecho. Como todo lo dicho por Dios se cumple, no solamente en este caso, en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña acerca de esta verdad. El Espíritu llega como cumplimiento de su palabra. También se suele denominar este caso tan particular en la historia como el comienzo de la Iglesia. Después de haber orado y leído este pasaje correspondiente al día, Hechos 2, 1 al 13, vamos a proceder a descubrir quién o cómo es Dios que la Biblia nos quiere enseñar. En los primeros versículos, en los versículos 1 al 3, vemos que como lo había prometido, en realidad no solamente por Jesús, sino por Dios desde tiempos antiguos, llega el Espíritu Santo. Pareciera que esta manifestación no dejaba dudas a las personas presentes, quienes estaban en espera de lo prometido por el Padre. Podían ver, sentir y hasta oír esta manifestación maravillosa.
quien había sido testificado por mucho tiempo, era presente en cada una de las personas presentes allí. A veces nos quedamos impactados por la ilustración de este acontecimiento, lo que lleva a que nos olvidemos de lo principal. No debemos olvidar que este acontecimiento revela una vez más el Dios que habla, promete y todo lo cumple. De esta manera vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora en los siguientes versos veremos la finalidad de este cumplimiento. Todas las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento tienen una finalidad, y esta finalidad es la restauración de la relación rota por el pecado entre Dios y el hombre. En los versículos 4 al 13 vemos un Dios que restaura. ¿Qué restaura? Lo que el pecado había dividido, el Espíritu Santo lo une. Para esto, hace falta recordar el acontecimiento de la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis, donde el deseo del hombre en ponerse en el lugar de Dios lleva a la división de lenguas. Pero en estos versículos podemos ver cómo Dios restaura por el Espíritu Santo, haciendo que las personas que habían venido de diversos lugares entiendan el mensaje del Evangelio en su propio idioma. En resumen, podemos ver un Dios cumplidor de su palabra, y ese cumplimiento nos lleva a una restauración, o sea, un Dios de salvación. Ahora, ¿a qué nos invita? Una enseñanza importante que podemos encontrar, aunque ya lo mencioné, es que los discípulos esperaban unidos la promesa de Jesús. ¿Qué es lo que estamos orando y qué es lo que estamos esperando de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón aún en este periodo de espera? Si nosotros vemos el último versículo del pasaje de hoy, vemos que personas viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, no todos estaban contentos. El mismo acontecimiento los enojaba. ¿Cuál es nuestro corazón viendo el obrar de Dios el día de hoy? Reflexionemos si somos conscientes de que Dios está cumpliendo su promesa en mí y que de esta manera estamos viviendo ese cumplimiento, y agradezcamos a Dios por su paciencia y bondad y misericordia que nos guía en cada instante. No solamente el día de hoy, sino que desafiamos a cada uno de nuestros oidores que estemos meditando en el pasaje de Hechos para descubrir este maravilloso cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Les invitamos a compartir este podcast con sus familiares, amigos y conocidos, y también visitar nuestros sitios en línea, nuestra página meditacionbiblica.com, en YouTube y Facebook como Meditación Bíblica Internacional y en Instagram como Meditación Bíblica.